por primera vez en una semana, puedo enviar un mensaje al mundo, contarle a todos los que quieran escuchar sobre la difícil situación de mi gente. 7 días le bastaron a un pueblo entero para ser arrasado, y a la mayoría de su población para ser masacrada por enemigos cuya existencia ni siquiera conocíamos, mientras nuestro propio ejército se quedaba de brazos cruzados. No, es peor que eso, el ejército no solo ha ignorado nuestra situación, sino que deliberadamente nos ha aislado y dejado morir. De hecho, han llegado a disparar a civiles inocentes que intentaron atravesar sus barricadas. Así de lejos están dispuestos a llegar para encubrir lo que está sucediendo. Pero hemos logrado escapar de la red del gobierno, y ahora voy a revelarles la terrible verdad. Mi nombre es Dante, soy un padre divorciado de 40 años con un hijo. Vengo de un pueblo llamado Pergetouri, un pequeño y poco notable asentamiento del que probablemente jamás hayan oído hablar. Tengo un hijo de 8 años que vive con su madre, afortunadamente, está lejos de este infierno viviente. Solo espero vivir lo suficiente para volver a verlo. Entre nuestro pequeño grupo de sobrevivientes están mi hermana Lily y su hija de 6 años, Eve. Hemos luchado con uñas y dientes para salvar a Eve y a los otros niños que están con nosotros, y no voy a rendirme ahora. Pero me estoy adelantando. Esta pesadilla comenzó en las primeras horas del pasado domingo por la mañana. Estaba en casa, en la cama, cuando de repente me despertó un fuerte estruendo fuera de mi casa en los suburbios. Arrastrándome fuera de la cama, me acerqué adormilado a la ventana y corrí la cortina. Reconocí el sonido de hélices girando y miré al cielo oscuro, donde vi un grupo de 3 helicópteros volando en formación cerrada iluminados por sus focos. Observé cómo los 3 helicópteros sobrevolaban nuestro tranquilo pueblo y se dirigían al oeste, hacia las montañas nevadas en el horizonte. Me desconcertó la aparición repentina de estas aeronaves, pero no me sorprendió demasiado. A menudo, los excursionistas y escaladores recorrían las montañas y, a veces, se metían en problemas. En el pasado, había una operación minera de carbón en esta área, las minas ya estaban cerradas, pero quedaban muchos pozos abandonados que podían ser peligrosos si no se conocía bien el terreno. Por lo tanto, asumí que los helicópteros formaban parte de una misión de rescate y volví a la cama. No sabía que acababa de presenciar el inicio de un evento que cambiaría mi mundo para siempre. Me desperté a la hora habitual, y, al principio, no hubo ninguna señal de que este sería un domingo diferente. Mi primera pista de que algo no estaba bien llegó cuando levanté mi teléfono y traté de seguir mi rutina normal, revisar correos electrónicos y redes sociales. Sin embargo, no pude conectarme a internet ni recibir señal de teléfono. Esto fue irritante y algo inusual, pero no inaudito. Vivíamos en una zona rural aislada, cerca de las montañas, y la cobertura a menudo era irregular. No hice ninguna conexión entre la pérdida de servicio de teléfono e internet y el vuelo de helicópteros que había observado la noche anterior, así que continué con mi día como de costumbre, lavándome, vistiéndome y preparando mi café de la mañana. De hecho, estaba tomando un sorbo de café caliente cuando me acerqué a la ventana delantera para mirar la calle, y entonces presencié algo extraordinario que no podía explicar. Escuché al intruso antes de verlo, notando un fuerte golpeteo en el asfalto que sacudió toda la calle. Se me erizó el vello de la nuca mientras observaba con asombro, apenas creyendo lo que veía. La bestia que avanzaba por el pavimento no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes, y ciertamente no era indígena de estas tierras. La mejor manera en que puedo describirla es como una mezcla entre un rinoceronte y un dragón de Komodo, un animal enorme, con una cabeza con cuernos, escamas grises y duras, patas cortas y rechonchas, y una larga cola oscilante. Sus ojos amarillos se movían de un lado a otro con agitación, como si estuviera tan sorprendido de estar aquí como yo de verlo. No sabía cómo reaccionar ni qué hacer, así que me quedé inmóvil en la ventana, congelado por el asombro y el miedo mientras observaba la imposible criatura caminar por mi anteriormente tranquila calle suburbana. Me di cuenta de que estaba siendo testigo de una situación extraña y peligrosa, pero pronto alcanzó un punto de quiebre. Escuché el sonido familiar de un motor de coche y miré hacia el extremo de la calle justo a tiempo para ver la camioneta del señor Taylor doblar la esquina. El señor Taylor era mi vecino, y sabía que volvía de su turno nocturno, como lo hacía a esta hora cada mañana. Supongo que estaba cansado después de trabajar toda la noche y deseando llegar a casa para descansar.
Lo último que esperaba encontrar era su camino bloqueado por una bestia de otro mundo que, inexplicablemente, había invadido su calle. Pisó los frenos cuando vio al animal, pero ya era demasiado tarde. El monstruo con cuernos se asustó por el vehículo y respondió con agresión, cargando por el asfalto con una fuerza descomunal, haciendo temblar el suelo a su paso. El señor Taylor vio venir el ataque e intentó poner su camioneta en reversa, pero la bestia lo embistió de frente, levantando su vehículo con el cuerno y volcándolo. No satisfecha aún, la criatura pisoteó la camioneta volcada, aplastando el vehículo bajo su inmenso peso y fuerza. Yo estaba impotente para intervenir, solo observando cómo el salvaje animal aplastaba el vehículo del señor Taylor antes de finalmente seguir su camino y dejar nuestra calle atrás. Solo entonces corrí hacia la puerta de mi casa, salí a la calle y me acerqué rápidamente al destrozado vehículo. Grité el nombre de mi vecino mientras me arrodillaba sobre el asfalto, solo para ver el cuerpo del señor Taylor aplastado, irreconocible, una masa sangrienta de huesos rotos y vísceras. Lamentablemente, mi vecino ya no tenía salvación, y no había nada que pudiera hacer por él. Mi mente estaba acelerada mientras trataba de controlar mi respiración y no caer en pánico. Todo lo que podía pensar en ese momento era en llegar hasta mi hermana y mi sobrina para asegurarme de que estuvieran a salvo. No me gustaba la idea de ir en coche, en caso de encontrarme con ese monstruo, así que decidí continuar a pie. Pero había un objeto que creía que necesitaría, así que volví corriendo a mi casa y me dirigí directamente al armario de armas, lo desbloqueé y me armé con mi rifle de caza, llenando mis bolsillos con munición extra. Una vez que volví a salir a la calle, oí una cacofonía de sonidos que rompían lo que debería haber sido una tranquila y pacífica mañana de domingo. Escuché el eco de sirenas lejanas, los gritos de ciudadanos aterrorizados y los rugidos ominosos de criaturas no identificadas. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que la muerte del señor Taylor no había sido un incidente aislado, y que parecía que la mayor parte del pueblo estaba bajo ataque. No tuve tiempo de pensar en esto, ya que rápidamente corrí las pocas cuadras que me separaban de la calle de mi hermana. Me alivió descubrir que la cuadra de Lily parecía intacta por el caos que ocurría a nuestro alrededor, aunque no había manera de saber cuánto tiempo duraría eso. Ignoré los ladridos frenéticos del pastor alemán del vecino mientras golpeaba con el puño la puerta principal de mi hermana. «¿Qué demonios, Dante?», exclamó cuando abrió la puerta para dejarme entrar. «¿No sabes lo que está pasando allá afuera?», pregunté frenéticamente. «No», respondió mientras sus ojos se agrandaban de pánico. «Solo sé lo que dice la televisión. Intenté llamarte, pero los teléfonos no funcionan». Miré hacia el televisor, escuchando un zumbido estático y viendo un mensaje transmitido que decía: «Este es el sistema de transmisión de emergencia. Por favor, permanezcan dentro de sus hogares y esperen más instrucciones». Sin pensarlo, tomé el control remoto y comencé a cambiar de canal, solo para encontrar el mismo mensaje de emergencia en cada estación. «Jesús», maldije incrédulo. Fuera lo que fuese que estaba sucediendo, estaba escalando rápidamente. Continué mirando la televisión con incredulidad hasta que escuché un suave sollozo detrás de mí. «Mami, tío Dante, ¿qué está pasando?». Me di la vuelta para ver a mi sobrina Eve, aún vestida con su pijama y abrazando su osito de peluche favorito. No entendía lo que estaba pasando, pero podía notar que tenía miedo. Me quedé allí, mirando a los ojos de mi sobrina sin saber qué decir, pero afortunadamente su madre tomó el control, acercándose a su hija y abrazándola con fuerza. «Está bien, cariño. No hay razón para tener miedo. Tu tío y yo nos encargaremos de esto. Solo vuelve a tu habitación y juega a tus videojuegos». Eve miró sospechosamente a su madre y luego a mí. Es una niña inteligente, y creo que sabía que no le estábamos diciendo toda la verdad. Sin embargo, obedientemente subió las escaleras y regresó a su habitación, dejándonos a Lily y a mí para hablar con franqueza. «¿Qué sabes?», preguntó abruptamente. Esto no me sorprendió. Mi hermana siempre había sido una mujer práctica y nunca evitaba ir al grano. «No mucho», respondí con honestidad. «Pero vi a uno de mis vecinos ser asesinado por algún tipo de animal». «¿Como un oso o un puma?», preguntó Lily. «No», respondí de manera ominosa.
No era como ningún animal que haya visto antes, más bien algo sacado de una pesadilla. Mi hermana me miró con desconcierto, y creo que pensó que había perdido la cabeza. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando de repente nos distrajo un alboroto que venía de la calle. «Quédate aquí», ordené mientras levantaba mi rifle y me dirigía hacia la puerta. Debí haber sabido mejor, ya que Lily me siguió afuera con una decidida mirada en sus ojos marrones. Escuchamos los ladridos desesperados del perro del vecino mientras se agitaba frenéticamente, y pronto descubrimos la razón. Una bandada de media docena de depredadores alados descendió del cielo azul y lanzó un ataque no provocado sobre el perro guardián del vecino, chillando mientras se lanzaban hacia el perro con garras y picos extendidos. Nuevamente, no pude identificar a las bestias aladas, pero las describiría como algo similar a murciélagos gigantes, cada uno con una envergadura cercana a los 2 metros. El perro saltó con sus mandíbulas abiertas y colmillos expuestos, luchando contra el primer murciélago, mordiendo profundamente en su garganta. La criatura alada chilló de dolor mientras la sangre brotaba de una herida profunda en su cuello. El perro guardián había derrotado al primer atacante, pero estaba en clara desventaja numérica. Los 5 murciélagos restantes se abalanzaron sobre el perro, desgarrando y mordiendo su carne en un frenesí de alimentación. En ese momento, el dueño del perro salió corriendo de su casa con una escopeta en mano. Rugió de furia, cargando su arma mientras gritaba: «Dejen en paz a mi perro, bastardos». Disparó, alcanzando a las criaturas aladas con perdigones. De repente, recordé el rifle de caza que llevaba al hombro. Apunté y disparé, alcanzando a uno de los murciélagos infernales en el torso. El caos se desató cuando los murciélagos heridos cayeron del cielo y los sobrevivientes huyeron en pánico. Corrí hacia adelante, encontrándome con el vecino de mi hermana en el suelo mientras él trataba de ayudar a su perro herido. Vi que el perro había sido gravemente herido y había perdido mucha sangre, instintivamente supe que no sobreviviría. Creo que su dueño también lo sabía, porque abrazó al animal moribundo entre sus brazos y gritó de dolor: «Mi chico. Mira lo que le han hecho a mi hermoso chico». Fue un evento trágico de presenciar, pero lamentablemente, habrían muchas más tragedias en los días y noches siguientes. No lo sabíamos en ese entonces, pero esto era solo la primera ola de la inexplicable invasión que golpearía Purgatory y reduciría nuestra ciudad a un infierno viviente en solo una semana. Llamamos a esta primera ola las bestias, ya que eran simplemente animales, peligrosos pero no organizados ni coordinados. Causaron daños y pánico masivo, pero no eran nada comparado con lo que vendría después. Como dije, en ese momento no sabíamos casi nada. También seguimos el consejo del gobierno y regresamos al interior de la casa de Lily, tratando de consolar a la llorosa Eve mientras el caos continuaba en las calles. El vecino de mi hermana se llamaba Dan. Lo invitamos a unirse a nosotros, pero se negó. Lily me contó que Dan era un ermitaño que vivía solo, su perro Rex había sido su único compañero, por lo que la pérdida de su amado mascota lo había golpeado duramente. Era tarde por la tarde cuando los sonidos de la batalla comenzaron a disminuir. Poco después del anochecer, vimos un coche patrulla detenerse en la calle, y un ayudante del sheriff salió y se acercó a la puerta de Lily. Miré por la ventana y me sentí aliviado al ver una cara familiar. El ayudante se llamaba Carl, un viejo amigo que conocía desde la escuela. Abrí la puerta y lo saludé, notando cómo su rostro estaba demacrado y sus ojos inyectados de sangre. Supuse que había tenido un turno largo. Lily invitó al policía a entrar y fue a hacerle una taza de café mientras hablábamos. «¿Qué demonios está pasando allá afuera?», pregunté incrédulo, esperando finalmente obtener algunas respuestas. Desafortunadamente, me llevaría a una decepción. Carl se encogió de hombros antes de responder: «Maldita sea si lo sé. Hoy era mi día libre, y luego recibí una llamada del sheriff diciendo que todo se había desatado. Salimos a las calles y vimos a todos esos malditos monstruos causando estragos. Nunca he visto nada igual, amigo. Nos tomó todo el día tomar el control. Tuvimos que matar al grande en la calle principal. El sheriff vació un cargador entero en su cabeza antes de que cayera. Perdí la cuenta de cuántas criaturas tuvimos que abatir». «¿De dónde vienen?», pregunté. «De las montañas»,
creemos. Han habido avistamientos desde el amanecer, respondió Carl. Vamos, Carl, interrumpí. He vivido aquí toda mi vida, y tú también. No hay nada como esos monstruos viviendo en las montañas. Carl levantó las manos en señal de defensa y dijo, oye, amigo, solo estoy informando lo que me han dicho. ¿Y qué hay de la transmisión de emergencia?, pregunté luego. ¿Y los teléfonos, el Internet, qué están haciendo las autoridades? Juraría que vi el rostro de Carl palidecer antes de que respondiera. Eso es lo que realmente me asusta, amigo. Las comunicaciones están completamente caídas. No podemos contactar con las autoridades federales, la policía estatal, ni siquiera con el siguiente pueblo. Y eso no es todo. Han bloqueado las carreteras, el puente y el camino de la montaña. ¿Qué?, exclamé en shock. ¿Quién los ha bloqueado? El ejército, por lo que parece, confirmó Carl. Tienen un montón de armamento aterrador y están ordenando a los conductores que den la vuelta y se vayan a casa. El sheriff ha intentado hablar con su comandante, pero no nos están respondiendo. Mi corazón se hundió al considerar las aterradoras implicaciones de lo que mi amigo me estaba diciendo. Ya les he contado que nuestro pueblo está apartado, pero quizás no lo dejé suficientemente claro. Purgatory está situado en un valle, con montañas a un lado y un río ancho al otro. Solo hay dos formas de entrar o salir, un camino que atraviesa las montañas y un puente sobre el río. Pero ahora ambos estaban sellados. Así que estamos atrapados como ratas, dijo mi hermana, su voz interrumpiendo mis pensamientos. Me giré y la vi en el umbral de la puerta. Claramente había estado escuchando nuestra conversación, y como siempre, Lily había resumido la sombría situación con bastante claridad. Un ominoso silencio cayó sobre la habitación, ya que ninguno de nosotros sabía qué decir. Finalmente, el silencio fue roto por un estallido de estática en la radio de Carl. Era una llamada de emergencia desde la oficina del sheriff. 211, 131, respondan, se escuchó en la radio. El deber llama, dijo Carl, quizás aliviado de tener una excusa para salir de esa difícil conversación. Cuídense, chicos. Cualquiera que sea esta locura, seguro que terminará mañana. Pero, por supuesto, estaba equivocado. Esa noche dormimos todos en la sala. Lily sostuvo a Eve en sus brazos, mientras yo me acurrucaba con mi rifle y mantenía un ojo atento en la puerta. En verdad, apenas dormí, y cuando lo hacía, me atormentaban pesadillas de bestias y monstruos salvajes acechando las calles de nuestro anteriormente pacífico pueblo. Sin embargo, sobrevivimos para ver la mañana siguiente. La primera ola de la invasión había llegado y se había ido. Sin duda, todavía había bestias peligrosas de origen desconocido deambulando por las montañas y los bosques, pero el pueblo en sí parecía relativamente seguro. O eso creíamos. No sabíamos que la segunda ola de la invasión de otro mundo estaba a punto de comenzar. Me desperté con un fuerte golpe en la puerta principal. Salté del sofá y agarré mi rifle. Lily también estaba despierta, sus ojos se ensancharon mientras susurraba, ¿qué demonios ahora? Podría haber sido Carl o uno de los vecinos en la puerta, pero mis instintos me decían lo contrario. Eve también estaba despierta, con preocupación evidente en su rostro infantil. Ve a tu habitación, le ordenó su madre, pero mi sobrina se negó a irse. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, retrocediendo horrorizado por lo que vi. La criatura que golpeaba la puerta de mi hermana tenía la apariencia de un hombre, pero casi con toda seguridad no era humano. Llevaba un traje negro mal ajustado y una corbata, lo que le daba la apariencia de un vendedor o misionero, pero su rostro tenía un tono pálido antinatural. Además, su cabeza era totalmente calva, sin cejas ni vello facial, y lo más inquietante, sus ojos eran demasiado grandes para su cabeza, apareciendo como dos enormes óvalos oscuros que me miraban fijamente. El ser vestido de negro parecía una parodia grotesca de un hombre, como si alguien que nunca hubiera visto a un humano hubiera intentado diseñar uno basándose en descripciones vagas. La criatura me vio mirándolo, y me devolvió la mirada a través del vidrio con esos horribles ojos. Luego abrió la boca y habló con una voz profunda y ronca, aunque para mi sorpresa,
hablaba un inglés casi perfecto. Buenos días, señor. Soy un representante de la Iglesia de los Muchos Reinos de Dios. ¿Podría entrar y hablar con usted sobre el camino hacia la paz y la armonía? Me quedé atónito, asombrado por las palabras que acababa de pronunciar esa criatura. ¿Qué era este ser y qué quería de nosotros? Estaba seguro de que sus palabras eran un engaño, una forma de ganar acceso a la casa de mi hermana con algún propósito siniestro. Tienes que irte del porche, dije entre dientes. La criatura sonrió ampliamente mientras insistía, por favor, señor. Entiendo que esta es una situación confusa, pero si me deja entrar, puedo explicarlo todo. Me congelé por un momento y consideré brevemente la oferta de la criatura. ¿Podría este extraño ser realmente darnos las respuestas que tanto deseaba? Honestamente, no sé qué habría pasado si mi hermana no hubiera intervenido. Lárgate de mi porche, hijo de puta, gritó furiosa. La criatura no parecía feliz. Su sonrisa desapareció y sus ojos se estrecharon. Juraría que escuché tristeza en su voz cuando habló de nuevo. Como desee, señora, respondió antes de alejarse lentamente, deslizándose de manera antinatural hacia la acera. Lily y yo lo observamos en silencio mientras el extraño ser vestido de negro se dirigía a la siguiente casa. Pero no era el único. Vimos a otros 4 humanoides casi idénticos repartidos por la calle, 2 a cada lado, yendo de casa en casa, golpeando puertas y repitiendo la misma frase una y otra vez, en un intento de entrar. Las puertas permanecían firmemente cerradas mientras los vecinos de Lily lo rechazaban, pero entonces uno de ellos llegó a la casa de Dan. El ermitaño seguía de luto por la muerte de su mascota, y supongo que estaba al límite después del ataque del día anterior. Cuando la criatura intentó entrar en la casa de Dan, el dueño reaccionó agresivamente. Disculpe, señor. ¿Puedo hablar con usted sobre el camino hacia la paz y la armonía? Lárgate de mi propiedad, bicho raro, gritó Dan. Por favor, señor, respondió la criatura con calma. No quiero hacerle daño. Esta es tu última advertencia, replicó Dan de manera amenazante. Señor, la criatura no tuvo la oportunidad de terminar su frase, ya que un segundo después, se escuchó un disparo desde el otro lado de la puerta. El ser de traje negro fue abatido por una descarga de perdigones, su cuerpo fue lanzado hacia atrás mientras su sangre se esparcía por la acera. La criatura no se movió, así que supuse que había muerto instantáneamente. Pero entonces sucedió algo sumamente extraño, vimos como los otros seres de traje negro abandonaban su misión de ir de puerta en puerta, y en cambio, caminaban tranquilamente hacia su compañero caído. Uno podría haber esperado que los 4 buscaran vengarse de Dan por haber matado a su camarada, pero en lugar de eso, levantaron cuidadosamente el cadáver de su hermano y lo llevaron lentamente por la calle en una procesión solemne y silenciosa. Lily y yo observamos asombrados mientras el grupo abandonaba nuestra calle y desaparecía al girar la esquina. Entonces Eve se acercó a mí, tirando de mi pantalón y preguntando, «Tío Dante, ¿por qué lastimaron a ese hombre?» Miré a sus ojos dulces e inocentes y me di cuenta de que no tenía una respuesta. Supongo que alguno de los otros vecinos debió haber reportado el tiroteo, porque la policía llegó unos minutos después. 3 oficiales llegaron en 2 patrullas, el sheriff Omar, mi amigo Carl y una oficial llamada Tai. Estos 3 representaban a toda la diminuta fuerza policial de Purgatory, y nunca habían enfrentado una situación como esta en todos sus años de servicio. Me sorprendió ver a los policías desenfundar sus pistolas cuando el sheriff gritó hacia Dan, «Tienes que dejar el arma y salir con las manos en alto». De ninguna manera, fue la desafiante respuesta de Dan. «Esta es mi casa y no me voy a ir». «Vamos, Dan», gritó el sheriff. «No empeores las cosas para ti». Hubo una breve pausa antes de que la puerta se abriera lentamente y Dan saliera. Me sentí aliviado por un momento, pensando que el enfrentamiento podría resolverse pacíficamente, pero luego vi que aún sostenía su escopeta y había una locura en sus ojos inyectados de sangre. «¿Qué demonios quieren de mí?», gritó frenéticamente. «Suelta el arma», le gritó el sheriff. No sé cuál de los policías disparó primero, pero se escuchó un disparo y una bala alcanzó a Dan en el hombro. No cayó, sino que amartilló su escopeta,
lo que provocó una ráfaga de disparos mientras los oficiales lo abatieron con al menos una docena de balas. Observé horrorizado cómo el cuerpo sin vida de Dan caía al asfalto, su sangre mezclándose con la de la criatura que había matado minutos antes. Este trágico incidente marcó el final de la segunda ola de la invasión, presentando a la facción que más tarde llamaríamos los Profetas. Estos seres de piel pálida y trajes negros resultaron ser los invasores más pasivos de todos, simplemente tocando las puertas e intentando entregar su misterioso mensaje. Algunos reaccionaron violentamente ante su presencia, pero la mayoría simplemente los ignoró cuando se dieron cuenta de que no representaban una amenaza. Con el tiempo, algunos habitantes del pueblo comenzaron a escuchar lo que estos extraños seres tenían que decir, y lo que decían era asombroso. Pero hablaré de eso más adelante. Esa noche se convocó una reunión en el ayuntamiento. La gente estaba cada vez más inquieta y exigía respuestas. Asistí a la reunión mientras Lily se quedaba en casa cuidando de Eve. El salón estaba lleno, y calculé que habría más de 200 personas presentes. Decidí dejar mi rifle en casa, pero vi que otros estaban armados, lo que solo aumentaba la tensión. El ambiente en el salón era explosivo, como si una sola palabra mal dicha pudiera hacer que los asistentes perdieran el control. Permanecí en silencio durante las acaloradas discusiones, escuchando las paranoicas teorías de los ciudadanos del pueblo. El gobierno está realizando un experimento, afirmó una mujer. Nos están usando como conejillos de indias, enviando esos monstruos a nuestro pueblo para ver cómo reaccionamos. Eso es basura, replicó un anciano. Este es el día del juicio, puro y simple. Las puertas del infierno se han abierto y esto es solo el principio. Quedó claro que nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Lo único que teníamos eran las teorías de pánico de personas aterrorizadas y delirantes. La alcaldesa de nuestro pueblo era María Rodríguez, una funcionaria pública popular y respetada que había sido una buena líder en tiempos de paz, pero supongo que nunca había anticipado enfrentar una situación como esta. La alcaldesa subió al podio, luciendo demacrada y nerviosa. A su lado estaban el sheriff Omar y sus dos ayudantes, vigilando de cerca a los ciudadanos armados en la audiencia. La alcaldesa comenzó a hablar lentamente en el micrófono, su voz firme pero traicionando su miedo. Buen pueblo de Purgatory, gracias por venir esta noche. No vamos a endulzar las cosas. Estamos enfrentando una situación sin precedentes y peligrosa. Nuestra comunidad ha sufrido muertes trágicas, nuestros servicios de emergencia están al borde del colapso, y no sabemos qué vendrá a continuación ni cuánto durará esta crisis. Pero debemos unirnos como comunidad en estos tiempos oscuros. ¿Qué diablos es esto?, gritó un hombre desde el fondo. Vinimos aquí por respuestas, no por falsos discursos. ¿Qué está sucediendo en nuestro pueblo? No tenemos todas las respuestas aún, respondió la alcaldesa, ahora menos segura de sí misma, pero estamos trabajando arduamente para obtener esa información. ¿Por qué ha bloqueado el ejército las carreteras?, gritó otro hombre. ¿Por qué no nos dejan evacuar? No hemos podido hablar con el ejército todavía, pero estamos intentando. La alcaldesa no alcanzó a terminar su frase antes de que una voz furiosa la interrumpiera, esto es una maldita mentira. No nos están diciendo la verdad. En ese punto, la reunión descendió al caos, con un centenar de voces gritando al mismo tiempo, y la alcaldesa perdió el control. Solo pude observar cómo la multitud se volvía cada vez más hostil. Los policías también lo notaron, los tres oficiales dieron un paso adelante, colocando sus manos sobre las fundas de sus pistolas. La situación podría haber terminado en violencia si no hubiera sido por una oportuna interrupción. Giré la cabeza cuando la puerta del salón se abrió de golpe y una voz fuerte gritó, «Vengan rápido, esos hijos de puta están saqueando el supermercado». Las viejas discusiones se olvidaron rápidamente mientras la multitud se precipitaba hacia la puerta y salía a la calle. El sheriff Omar intentó retomar el control de la situación, ordenando a los ciudadanos armados que regresaran a sus casas y dejaran que la policía se encargara, pero no tenía ninguna oportunidad. En poco tiempo, hombres y mujeres saltaron a sus autos para hacer el corto trayecto hasta el único supermercado del pueblo, ubicado cerca del río. Subí a mi SUV y lo seguí. Estaba preocupado por lo que la furiosa multitud podría hacer, de manera ingenua,
pensé que podría actuar como una influencia calmante. Al llegar, encontramos una escena de caos. El vidrio frontal del supermercado estaba destrozado y una banda de saqueadores llenaba carritos de compras con todo lo que podían cargar. Había alrededor de una docena de saqueadores en total, y parecía que estaban liderados por un tipo llamado Kevin, un delincuente de poca monta que había pasado un tiempo en la penitenciaría estatal por delitos de drogas. El sheriff Omar, Carl y Tai fueron los primeros en llegar, desenfundando sus armas y ordenando a Kevin y a su grupo que se rindieran. Pero varios de los saqueadores también estaban armados, al igual que algunos de los miembros de la turba que habían seguido desde el ayuntamiento. Esperaba la inevitable descarga de disparos, pero de repente un nuevo grupo entró en la escena. Los atacantes llegaron en oleadas, moviéndose rápidamente por el estacionamiento antes de descender sobre la fachada destrozada del supermercado. Estas nuevas criaturas parecían una mezcla entre seres humanos y lagartos, con piel cubierta de gruesas escamas verdes y ojos amarillos similares a los de un insecto. Eran delgados y ágiles, desplazándose rápidamente por el asfalto, algunos en 2 patas y otros en 4. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que se lanzaran al ataque. Los hombres lagarto no atacaron a las personas, al menos al principio. En su lugar, lucharon con los saqueadores por la posesión de la comida y el agua robadas, arrebatando paquetes y botellas de las manos de los criminales atónitos y asustados. Algunos entregaron sus productos robados, pero otros resistieron, luchando frenéticamente contra las extrañas criaturas, convirtiendo el estacionamiento en un campo de batalla. Kevin, en particular, se negó a soltar una preciada botella de whisky de Malta que había robado. Forcejeó con un hombre lagarto por la botella, pero finalmente esta cayó de sus manos y se rompió en el asfalto. Kevin, furioso, sacó un revólver de su cinturón y disparó al hombre lagarto en la cabeza. El cerebro de la criatura se esparció por el pavimento y su cuerpo cayó. Sin embargo, la victoria de Kevin fue breve, ya que en cuestión de segundos el resto de las criaturas verdes escamosas se volvieron contra él, atacando con garras y dientes en un frenesí desenfrenado. Kevin gritó de agonía mientras las bestias literalmente lo destrozaban. Un momento después, el sheriff dio la orden de abrir fuego se dio y los ayudantes del sheriff dispararon contra los hombres lagarto, al igual que varios de los civiles armados. Numerosas criaturas cayeron bajo la lluvia de balas, al igual que varios de los saqueadores humanos que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Fue una masacre horrible, pero terminó rápidamente cuando los lagartos sobrevivientes huyeron tan rápido como habían llegado, y los saqueadores restantes se rindieron a la policía. Me sentí enfermo por el olor a pólvora y la visión de sangre y vísceras, pero tristemente aquello no había terminado aún. De repente, mi atención se dirigió hacia el norte, donde se encontraba el único puente que conectaba el pueblo con el exterior. Para mi horror, vi una caravana de vehículos civiles avanzando a toda velocidad sobre el puente, en un intento desesperado por atravesar el bloqueo militar. Por un breve momento, parecía que lo lograrían, pero entonces sucedió lo impensable, escuché el sonido de ametralladoras pesadas y vi trazadoras iluminando la oscuridad. El ejército al otro lado del puente había abierto fuego, disparando balas de alta velocidad contra los indefensos vehículos civiles que intentaban cruzar. El primer vehículo estalló en llamas y explotó, mientras que los 2 siguientes fueron acribillados, con sus conductores y pasajeros despedazados por las balas. Los conductores más atrás intentaron desesperadamente retroceder para escapar de la carnicería. En el pánico que siguió, un vehículo retrocedió accidentalmente fuera del puente y cayó en las frías aguas del río. Otros intentaron dar la vuelta, pero no llegaron lejos, ya que uno a uno sus ocupantes cayeron bajo las balas militares. El shock y la repugnancia entre las personas a mi alrededor eran palpables. Varios gritaron y al menos uno vomitó detrás de mí. No sabía cómo reaccionar ante la masacre, solo sacudí la cabeza incrédulo y murmuré, «¡Santo Dios!». En ese momento, me di cuenta de lo grave que era nuestra situación y me pregunté si alguno de nosotros sobreviviría. Los hombres lagarto constituían la tercera ola de la invasión de otro mundo. Los llamábamos los ladrones. Su ataque al supermercado había sido menos que exitoso, pero docenas de estas criaturas habían invadido nuestro pueblo y la zona de exclusión circundante. Durante un tiempo, atacaron y saquearon hogares y tiendas con casi total impunidad. Principalmente buscaban comida, que ya escaseaba, pero algunos también robaban objetos de valor como oro y joyas.
Por lo general, estas criaturas no atacaban deliberadamente a las personas, pero reaccionaban violentamente cuando alguien se interponía en su camino, lo que resultaba en muchas heridas y varias muertes. No pasó mucho tiempo antes de que los civiles armados comenzaran a tomar la justicia por su mano, cazando y disparando tanto a los hombres lagarto como a los saqueadores humanos por igual. Por un tiempo, parecía que Purgatory se sumiría en una anarquía sangrienta, pero afortunadamente la alcaldesa y el sheriff lograron restaurar algo de control al nombrar a los vigilantes como ayudantes voluntarios, colocándolos bajo el mando nominal del departamento del sheriff. Pero nuestro verdadero problema no eran los extraños invasores, sino el ejército. Nunca hubiera creído que nuestro propio ejército nos dispararía como perros, pero el incidente en el puente demostró que usarían fuerza letal para impedir que escapáramos del pueblo. Estábamos atrapados, abandonados por nuestro gobierno y sin poder comunicarnos con el mundo exterior, y lo peor de todo es que no teníamos idea de que nos golpearía después, lo cual era verdaderamente aterrador. Sin embargo, la vida continuó tanto como fue posible. Las siguientes 48 horas fueron relativamente tranquilas. Algunos ladrones y bestias continuaron apareciendo, pero sus números habían disminuido considerablemente, y los profetas fueron considerados inofensivos, por lo que mayormente fueron ignorados. Las patrullas de vigilantes mantenían el orden y la oficina de la alcaldesa comenzó a racionar las provisiones de alimentos que nos quedaban. Afortunadamente, aunque nuestras comunicaciones estaban cortadas, el suministro de electricidad y agua seguía funcionando, aunque nadie sabía por cuánto tiempo más duraría. Después de 2 días de relativa paz y tranquilidad, supongo que nos volvimos complacientes, porque no vimos venir el siguiente ataque. Era la madrugada del jueves. Había estado en una patrulla de vigilantes esa noche y estaba físicamente exhausto, pero no podía dormir. En lugar de eso, yacía en el colchón duro en la habitación de invitados de mi hermana, mirando el techo. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un fuerte golpe proveniente del dormitorio de mi sobrina, seguido de un suave gemido. Instintivamente, me levanté, de repente alerta. Habíamos logrado que Eve volviera a dormir en su propia cama, pero había estado sufriendo de terrores nocturnos. Sospeché que había tenido otra pesadilla, pero decidí ir a investigar por si acaso. Sentí un oscuro presentimiento cuando puse la mano en el pomo de la puerta, abriéndola lentamente para revelar una escena horrorosa. Mi sobrina estaba siendo manipulada por una criatura monstruosa de piel correosa, pequeña pero fornida, con ojos que brillaban como los de un gato. La criatura siseó cuando me vio, escupiendo veneno en mi dirección mientras apretaba su agarre sobre Eve. La ventana del dormitorio estaba completamente abierta, y supuse que así había entrado el monstruo. La criatura tenía una pierna apoyada en el alféizar de la ventana, intentando escapar. Ignoré a la bestia, concentrando mi atención en mi joven sobrina, cuyos ojos estaban llenos de un terror absoluto. «Tío Dante», gritó Eve mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Me lancé hacia adelante para alcanzarla, pero la criatura actuó rápidamente, arrojando un dispositivo metálico en mi dirección. Vi lo que parecía una granada caer al suelo frente a mí, y retrocedí instintivamente. La explosión me lanzó hacia atrás, cegándome temporalmente con su luz. Apenas estaba consciente de Lily corriendo por el pasillo, y a través del zumbido en mis oídos, pude escuchar los gritos de mi sobrina mientras era arrastrada hacia la noche. Afortunadamente para mí, la bomba estaba diseñada para desorientar más que para matar o mutilar, por lo que no sufrí heridas graves, aunque eso no fue consuelo en ese momento. Mi hermana estaba al borde de la histeria mientras perseguía al monstruo que había secuestrado a su hija, solo para perderlo en la oscuridad. Esa noche, hubo avistamientos de la criatura por todo el pueblo. Nadie había logrado ver bien al monstruo, pero fue descrito como pequeño y robusto, de no más de 1,5 metros de altura, con piernas cortas y rechonchas. Sin embargo, la criatura era sorprendentemente rápida y sigilosa, capaz de colarse en las casas sin ser detectada y luego moverse rápidamente por la oscuridad para escapar. Esa noche, logró secuestrar a 3 niños, incluida Eve, todos menores de 10 años. El secuestrador, como lo llamamos nosotros los habitantes del pueblo, intentó capturar a varios más, pero sus padres habían estado más atentos que yo. Rápidamente movilizamos a las patrullas de vigilantes y comenzamos una búsqueda minuciosa del pueblo y los alrededores, pero fue en vano.
Descubrimos huellas extrañas más allá de los límites del pueblo poco después del anochecer y teorizamos que el secuestrador había escapado montado en un animal con pezuñas, llevando a los niños con él. Seguimos las huellas durante un tiempo, solo para perder el rastro cuando se dirigía a las montañas. El secuestrador, por sí solo, representaba la cuarta ola de esta infernal invasión que había caído sobre nuestro tranquilo pueblo. Este único monstruo de aspecto extraño había sembrado el caos en nuestra comunidad, infligiendo un golpe psicológico devastador que casi nos llevó al borde del colapso. Es difícil describir lo que se siente perder a un niño bajo tu cuidado, la devastación emocional, la impotencia y el miedo de lo que pueden estar sufriendo estando solos. Experimenté todas esas emociones, pero lo que yo sentía no era nada comparado con lo que mi hermana debía estar viviendo. Para su gran crédito, Lily no cayó en la histeria, era demasiado fuerte para eso. En lugar de eso, lideró las búsquedas en las montañas mientras rastreábamos cada centímetro de terreno, buscando pistas. Encontramos evidencia de cada una de las 4 olas hasta ese momento, lo que estableció sin duda que la invasión provenía de las montañas. Sin embargo, había muchas cuevas inexploradas y minas abandonadas en esa zona, por lo que no pudimos encontrar la fuente exacta de la invasión. Lily y yo regresamos de una búsqueda infructuosa al amanecer del viernes, cansados, frustrados y emocionales. Mientras caminábamos por la calle principal bajo el sol naciente, notamos un alboroto frente al ayuntamiento. Al acercarnos corriendo, vimos a un grupo de nuestros conciudadanos, todos gritando furiosos y agitando armas, formando un círculo. El sheriff Omar empujaba su camino hacia el centro del círculo, gritando para que la gente retrocediera, pero con poco éxito. Lily y yo nos abrimos paso a empujones y vimos al pobre diablo que había provocado la ira de la multitud. Era un soldado con el uniforme desgarrado, desarmado y siendo acosado por la turba. Pensé que lo iban a linchar en represalia por el tiroteo en el puente. Miré su placa de identificación y noté que su nombre era Sargento Hamilton, y luego vi su rostro y lo reconocí al instante. «Esperen, deténganse», grité lo suficientemente fuerte como para que me escucharan sobre la multitud enfurecida. «Es Chuck. Fui a la escuela con él, es uno de los nuestros». Mis palabras calmaron un poco a la multitud, que soltó a Chuck y nos permitió acercarnos a él. «Es uno de los soldados del bloqueo», dijo Lily con desconfianza. «De los mismos que dispararon a nuestra gente». «Yo no estuve involucrado en eso», respondió Chuck defensivamente. «En cuanto supe lo que esos bastardos estaban haciendo, deserté de mi unidad. Crecí en este pueblo y de ninguna manera mataría a mi propia gente». «Dices eso, pero ¿cómo sabemos que dices la verdad?», preguntó Lily. «Por lo que sabemos, podrías ser un espía enviado para infiltrarnos». Hubo asentimientos de acuerdo entre muchos en la multitud, y sentí la necesidad de intervenir. «Les dije que fui a la escuela con Chuck. Es uno de los buenos». La ira disminuyó cuando Chuck fue escoltado al interior del ayuntamiento y se convocó a la alcaldesa para que escuchara su historia. 10 minutos después, la mayoría de los habitantes del pueblo se habían reunido para ver y escuchar atentamente mientras nuestra alcaldesa le dirigía sus preguntas al desertor. «¿Qué está pasando y por qué el gobierno nos está haciendo esto?», preguntó con firmeza. Chuck la miró a los ojos y respondió. «No nos dicen mucho a los soldados rasos, pero en los últimos días de la operación he logrado recoger algo de información». Chuck hizo una pausa brevemente antes de casi susurrar las siguientes palabras. «¿Alguna vez has oído hablar del multiverso?». La alcaldesa lo miró confundida, pero respondió de todos modos. «Creo que es la teoría de que existen muchos universos alternativos, paralelos al nuestro». Chuck asintió con la cabeza. «Sí, eso es lo que entiendo. Pero no es una teoría, el multiverso es real, y nuestro gobierno lo sabe». «Espera», interrumpió la alcaldesa, ¿estás diciendo que esas cosas, esos monstruos, vienen de un universo paralelo? ¿Tienes una mejor explicación?», replicó Chuck. «¿Pero cómo llegaron aquí?», preguntó la alcaldesa, visiblemente alterada. «No soy científico», respondió Chuck, «pero por lo que entiendo, existen barreras que separan las dimensiones. A veces, esas barreras se rompen, y entonces se crean fisuras temporales en el espacio y el tiempo.
El gobierno tiene la tecnología para detectar esas fisuras y trata de contenerlas, pero mantienen esto en secreto para evitar el pánico masivo. Había mantenido mi lengua lo suficiente, pero no pude resistir a hacer una pregunta de seguimiento. Si el gobierno contiene esas fisuras, ¿qué demonios pasó aquí? Pregunté. Chuck sonrió con amargura antes de responder. Cometieron un error, eso fue lo que pasó. Los altos mandos enviaron un equipo de reconocimiento con un destacamento armado para asegurar el lugar, pero algo ya había pasado a través de la fisura y el equipo fue superado. Entonces llamaron a la caballería, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Las entidades hostiles ya habían entrado en el pueblo, así que cortaron sus pérdidas y sellaron las carreteras. ¿Quieres decir que nos abandonaron para morir? Repliqué, furioso. Sí, respondió Chuck, apartando la mirada mientras la culpa se apoderaba de su voz. Están dispuestos a sacrificar todo el pueblo para encubrir su error. Me temo que no hay salida. Eso no es necesariamente cierto, dijo una nueva voz. Todos nos giramos para ver a Eddie, un anciano exminero de carbón que había estado atrincherado en su casa desde el inicio de la crisis, pero que recientemente había sido rescatado por una patrulla de vigilantes. Hay un túnel viejo que atraviesa las montañas. Lo usábamos en mi juventud, cuando trabajábamos en las minas. Está abandonado desde hace décadas, pero aún debería ser transitable. ¿En serio hay una salida para nosotros? Exclamé sorprendido, con una chispa de esperanza encendiendo mi corazón cansado. No importa, dijo Lily con firmeza. No me iré sin mi hija, ni tampoco lo harán los otros padres. Hubo murmullos de acuerdo entre algunos de los habitantes del pueblo, aunque otros seguramente pensaban diferente. Nos enfrentábamos a un terrible dilema sin una respuesta fácil. No estoy seguro de qué habría pasado si los eventos no hubieran intervenido una vez más. Escuchamos el sonido distante de disparos, seguido de gritos, y creo que todos presentes nos dimos cuenta de que un nuevo ataque había comenzado. Salimos corriendo a la calle mientras el sheriff Omar intentaba contactar a sus ayudantes por radio, pero no pudo localizarlos. El sonido de la batalla se acercaba cada vez más, con los gritos de terror y los disparos intercalados con los rugidos depredadores de un enemigo aún no visto. Sabíamos que se dirigían hacia nosotros, así que rápidamente montamos una barricada defensiva usando nuestros vehículos y nos posicionamos detrás de ellos. Tanto Lily como yo seguíamos armados después de nuestra patrulla, así que preparamos nuestras armas y nos dispusimos a luchar. Mi instinto era enviar a mi hermana a un lugar seguro, pero sabía que no me escucharía. Un momento tenso siguió mientras vigilábamos la carretera y esperábamos, pero el ataque no vino de la manera que esperábamos. Vislumbré al enemigo por el rabillo del ojo, figuras oscuras moviéndose rápidamente sobre los techos planos, intentando flanquear nuestra barricada. Grité una advertencia, pero ya era demasiado tarde. El primer monstruo saltó desde el techo y fue directamente hacia el sheriff. Era casi como si supiera a quién debía atacar primero. El sheriff vio a su atacante demasiado tarde, gritó mientras giraba e intentaba disparar, pero el monstruo era demasiado rápido. Rugió antes de arremeter con sus poderosas garras, cortando la garganta del sheriff de un solo golpe y casi decapitándolo. Su sangre se derramó y su cuerpo cayó inerte. Me giré rápidamente y levanté mi rifle, obteniendo una buena visión de la criatura por primera vez. Si ese monstruo no era un hombre lobo de la vida real, entonces era algo muy parecido, mitad hombre, mitad canino. La bestia medía más de 2 metros de altura, sus garras y su oscuro pelaje ahora manchados de sangre, y sus ojos hambrientos buscando su próximo objetivo. El hombre lobo me vio y rugió, mostrando sus colmillos afilados antes de lanzarse hacia mí con una velocidad impresionante, cubriendo la distancia en un instante. No tuve tiempo de apuntar, así que disparé desde la cadera en un pánico ciego. Milagrosamente, mi bala dio en el blanco, golpeando a la bestia en el hombro y haciéndola retroceder a 4 patas con un gruñido de dolor. Pero el ataque estaba lejos de haber terminado. En un instante, otra docena de hombres lobos saltaron desde los tejados a ambos lados de la calle, lanzándose sobre los defensores humanos con un celo asesino. Se desató una carnicería mientras los atacantes despedazaban a mis vecinos en rápida sucesión, masacrándolos con garras y colmillos antes de pasar a sus siguientes víctimas.
Los vigilantes armados gritaban de terror y disparaban frenéticamente, pero con poco efecto, ya que la velocidad del ataque enemigo superaba a nuestra gente. Fue Chuck quien tomó el control de la caótica situación. Agarró un rifle abandonado y comenzó a disparar para cubrirnos, mientras gritaba órdenes. No podemos resistir, retrocedan al ayuntamiento. Protejan a los niños y a los ancianos. No necesitábamos que nos lo dijeran 2 veces. Disparé otro tiro a un hombre lobo que atacaba antes de agarrar a mi hermana y huir hacia el ayuntamiento. Muchos ya habían caído, pero los que aún estaban de pie retrocedieron, con Chuck cubriendo nuestra retirada mientras derribaba a otro hombre lobo con un disparo certero. Llegamos a la relativa seguridad del ayuntamiento y nos preparamos para cerrar las grandes puertas y atrincherarnos adentro. Pero Lily y yo dudamos un momento cuando vimos una figura salir corriendo de su escondite debajo de un coche estacionado. Era nuestra alcaldesa, María Rodríguez. Estaba herida, con un corte profundo en el muslo, y cojeaba, pero aún estaba viva y corriendo. «Por favor, no me dejen», gritó, con el terror evidente en su voz. «Rápido», le gritó Lily mientras sosteníamos la puerta abierta. María corrió, pero no fue lo suficientemente rápida. Un hombre lobo saltó sobre ella, desgarrando a la indefensa mujer con sus garras afiladas. Escuchamos sus gritos y fuimos testigos de la sangrienta carnicería, pero no pudimos hacer nada para ayudarla. Chuck cerró la puerta de golpe y la aseguró detrás de él. Defendimos el ayuntamiento durante las siguientes 24 horas, pero, en realidad, tuvimos suerte de sobrevivir. Los hombres lobo eran inteligentes y coordinados. No lanzaron un ataque a gran escala durante las horas diurnas, sino que probaron nuestras defensas y jugaron con nuestros nervios. Por la noche, recibieron refuerzos, más monstruos, recién llegados de cometer masacres sangrientas en otras partes del pueblo. Después del anochecer, desataron un asalto casi devastador, atacando el ayuntamiento desde todos los lados mientras intentaban a toda costa abrirse paso. Nosotros luchamos ferozmente, sabiendo que nuestra supervivencia dependía de ello. Chuck hizo buen uso de su experiencia militar para coordinar la defensa, y creo que no habríamos sobrevivido sin él. Aún así, al amanecer estábamos casi sin municiones y enfrentándonos a la aterradora perspectiva de tener que luchar cuerpo a cuerpo contra los monstruos. Pero, afortunadamente, su ataque se rompió, y muchos de ellos yacían muertos en la calle mientras los sobrevivientes se retiraban antes de que saliera el sol. Después de la batalla, nos ocupamos de los heridos lo mejor que pudimos e intentamos consolar a los niños asustados. Habíamos sobrevivido la noche, pero no nos hacíamos ilusiones sobre la gravedad de nuestra situación. La alcaldesa y el sheriff estaban muertos, al igual que muchos de nuestros conciudadanos. Los hombres lobos se habían ido, por ahora, pero podían regresar en cualquier momento. Eran la quinta ola, a quienes llamábamos los asesinos, porque eso es lo que hacían. Los hombres lobo masacraban a todos con los que se encontraban, sin mostrar piedad por sus víctimas. Aquellos que lograron entrar al ayuntamiento fueron afortunados, pero pocos sobrevivieron al ataque en el resto de Purgatory. Habíamos sido como corderos llevados al matadero, literalmente en este caso. Sin embargo, los ataques de la quinta ola habían aclarado la situación para aquellos que sobrevivimos. Sabíamos que teníamos que salir del pueblo, o todos moriríamos. Tenemos que tomar una decisión, comenzó Chuck, mientras hablaba con los ocupantes del ayuntamiento. El militar nos había salvado a todos durante la desesperada batalla con los hombres lobo y ahora había asumido el liderazgo tras la muerte de la alcaldesa y el sheriff. Se volvió hacia Eddie, el viejo minero de carbón que nos había ofrecido una oportunidad de escape. «Dices que conoces un túnel que atraviesa las montañas, ¿puedes llevar a la gente hacia ellas?» «Creo que sí», respondió Eddie con confianza. «Te dije que no me iré sin mi hija», interrumpió Lily, furiosa. «Lo sé que no lo harás», respondió Chuck con firmeza. «Por eso voy a liderar una misión hacia el otro lado. Vamos a encontrar a los niños y traerlos de vuelta a casa». Los ojos de mi hermana brillaron por primera vez en días cuando respondió. «Bien, y yo iré contigo». Chuck se sorprendió, volviéndose hacia mí en busca de apoyo, pero yo simplemente me encogí de hombros, sabiendo que no había forma de convencer a mi hermana de que no fuera.
Lily iría al otro lado en busca de Eve, y yo iría con ella. Descansamos un día, a insistencia de Chuck, antes de que nuestro grupo se dividiera en dos. Eddie lideró a las mujeres, niños, heridos y ancianos por el sendero de la montaña hacia el túnel que el ejército había pasado por alto. Mientras tanto, Chuck, Lily y yo formamos un equipo de reconocimiento junto con los padres de los otros dos niños secuestrados. Los hombres se llamaban Douglas y Juan. Nos abastecimos de comida, agua, suministros médicos y municiones, sin saber que encontraríamos al otro lado de la grieta transdimensional. Chuck había robado un mapa que mostraba la ubicación de la grieta antes de desertar, y nos guió en nuestro camino. Teníamos que atravesar las ruinas de Purgatorio para llegar al sitio, y allí fuimos testigos del alcance completo del ataque salvaje de los asesinos. Perdí la cuenta de cuántos cadáveres encontramos, la mayoría de ellos mutilados, en algunos casos irreconocibles. El centro médico del pueblo, que ya estaba desbordado de heridos, había sido incendiado durante la ofensiva. Los restos carbonizados de las víctimas yacían entre las cenizas humeantes. Encontramos a los dos ayudantes del sheriff, mis viejos amigos Carl y Tanya. Murieron luchando codo a codo, derribando a 3 hombres lobo antes de ser superados y masacrados. Había escenas aún peores que no quiero recordar ni mencionar. Familias enteras habían sido aniquiladas, muriendo en brazos de sus seres queridos. Eran mis vecinos y amigos, y me dolió profundamente perderlos. Esperábamos ser emboscados en cualquier momento, pero, afortunadamente, no encontramos más de esos hombres lobos salvajes. Eso sí, vimos a varios hombres lagartos saqueando los cadáveres en busca de objetos de valor, mientras murciélagos carroñeros se daban un festín con la carne de los cuerpos. Furioso al presenciar tal profanación, disparé a varios de los ladrones y las bestias hasta que Chuck me ordenó detenerme. No quería que desperdiciara munición que probablemente necesitaríamos más adelante. Encontramos a algunos sobrevivientes, pero curiosamente no querían nuestra ayuda. En su lugar, acudían a los profetas, esas extrañas figuras humanoides vestidas de negro que habíamos encontrado en el segundo día de la invasión. Nos sorprendió ver grupos de sangrientos sobrevivientes sentados en círculo frente a los pálidos profetas, escuchando atentamente cada palabra que pronunciaban. Estaba desconcertado por este extraño desarrollo, pero no teníamos tiempo para investigar, así que seguimos adelante. Chuck nos guió hacia una entrada de cueva cerca de la base de las montañas, que habíamos pasado por alto en nuestras búsquedas anteriores. Usamos linternas para guiarnos a través de la oscuridad y evitamos los escombros de equipo y armamento, que evidentemente habían sido abandonados por el equipo de reconocimiento militar durante su apresurada retirada. La grieta transdimensional estaba en la parte trasera de la cueva, y vaya que era algo digno de ver. Desde nuestro lado, parecía una pared vertical de líquido perfectamente inmóvil y transparente, y al otro lado había una imagen especular de la cueva en la que estábamos, aunque ubicada en una dimensión completamente diferente. Los 5 nos quedamos allí en la oscuridad durante un largo rato, asombrados por el inexplicable portal frente a nosotros, inseguros de qué hacer a continuación. ¿Simplemente caminamos a través de ella?, pregunté nervioso. ¿Es seguro? Maldita sea si lo sé, respondió Chuck con sinceridad. Es la primera vez para mí también, amigo. Me sentía reacio a dar el siguiente paso, temeroso de que algo terrible sucediera si intentaba cruzar la grieta. Pero mi hermana no compartía esos miedos, o si los tenía, los conquistó rápidamente. Respirando hondo, Lily avanzó, dejando a los hombres detrás. La observé con asombro y miedo mientras cruzaba la membrana líquida, abriendo un camino antes de emerger al otro lado, mirándonos y haciéndonos señas para que la siguiéramos. Fui el siguiente en cruzar, sintiendo un frío helado y mareos mientras la membrana se rompía para permitirme el paso. Y entonces atravesé la grieta. Fue tan simple como eso, aunque no teníamos idea de lo que nos esperaba en este extraño nuevo mundo. Una vez que los 5 habíamos cruzado, nos reagruparon y seguimos adelante, saliendo de la cueva y emergiendo pronto en un paisaje asombroso, un bosque cubierto de niebla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había algo casi mágico en esa naturaleza virgen que se desplegaba ante nosotros, pero también una oscuridad y un peligro ominoso. La escena me recordó a un mundo de fantasía, y me imaginé a nuestro grupo como valientes aventureros embarcándose en una noble pero peligrosa misión.
Sin embargo, mi visión onírica se desvaneció rápidamente al considerar las duras realidades de nuestra misión. Hice 2 preguntas mientras hablaba con Chuck. Primero, ¿estamos seguros de que podemos regresar a casa sin problemas? Mi amigo militar se encogió de hombros antes de responder con franqueza. No lo sé. Los jefes dicen que estas grietas no permanecen abiertas indefinidamente. No es una ciencia exacta, hasta donde entiendo. Pero si la grieta se cierra mientras estamos aquí, bueno, supongo que nos convertiremos en residentes permanentes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Creo que, en el fondo, todos sabíamos que podríamos no regresar a nuestro mundo, pero ese era el riesgo que teníamos que correr por nuestros hijos. Está bien, respondí con un nudo en la garganta. Segunda pregunta, ¿a dónde demonios vamos desde aquí? Chuck se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte antes de señalar. Creo que ese sería un buen lugar para empezar. Miré hacia donde él señalaba y vi lo que parecía ser una torre de piedra ubicada en una colina a unos kilómetros al norte. Era la única estructura visible entre el denso bosque. Hicimos una votación rápida y todos estuvimos de acuerdo en que nos dirigiríamos hacia esa misteriosa fortificación. Pronto entramos en el bosque, preparándonos para enfrentar cualquier peligro que nos aguardara. La vegetación era espesa y no encontramos ningún sendero, lo que hizo que nuestro progreso fuera lento. Era una experiencia inquietante caminar bajo esos oscuros árboles, atravesando un bosque que parecía familiar en algunos aspectos pero sutilmente diferente de nuestro mundo. No sé acerca de los demás, pero yo tenía la desagradable sensación de que nos estaban observando. Quizás era paranoia, pero durante nuestro recorrido vimos criaturas alienígenas escondiéndose en los arbustos o en lo alto de las ramas. Huyeron tan pronto como nos oyeron acercarnos, pero aún así, tenía la clara impresión de que éramos invasores en su territorio. Aún así, nuestra travesía por el bosque fue relativamente tranquila, hasta que llegamos a la colina, no muy lejos de la estructura misteriosa que era nuestro destino. El ataque vino como un rayo. Escuché un gruñido profundo y, al girar, vi un remolino de movimiento cuando una bestia saltó desde los árboles. Juan se volvió para enfrentar la amenaza, pero no fue lo suficientemente rápido. El hombre lobo asesino se lanzó sobre nuestro compañero antes de que pudiera disparar, mordiendo profundamente su garganta. Juan gritó de agonía mientras su yugular era desgarrada. Todos abrimos fuego, destrozando al hombre lobo con nuestras balas, pero un momento después otro monstruo atacó desde los arbustos. En un instante, cortó a Douglas con sus garras afiladas antes de abalanzarse hacia mí a una velocidad inmensa. Apunté y apreté el gatillo, solo para escuchar un clic vacío. Mi rifle se había atascado. Maldije mientras el hombre lobo rugía, sus ojos brillando con un placer asesino mientras se preparaba para saltar sobre mí. Cerré los ojos y me preparé para la muerte, solo para ser traído de vuelta a la realidad por el agudo sonido de un disparo. Cuando volví a mirar, vi al hombre lobo muerto en el suelo y a Chuck de pie sobre él, con su arma aún humeante en las manos. El ataque había terminado, pero habíamos perdido a 2 de nuestro grupo. No había mucho que pudiéramos hacer por Juan y Douglas. No teníamos medios para enterrar sus cuerpos, así que simplemente guardamos un momento de silencio antes de seguir adelante. Me destrozó el corazón saber que esos 2 padres nunca volverían a ver a sus hijos, y sabía que les debíamos traer a sus hijos de vuelta a salvo. La torre de piedra en la colina debía tener cerca de 30 metros de altura. No tenía idea de quién la había construido ni con qué propósito, pero cuando miré hacia una ventana abierta, juraría haber visto una figura sombría observándonos. La torre estaba rodeada por una gruesa muralla de unos 4 metros de alto. No teníamos idea de qué esperar y temíamos que el castillo estuviera fuertemente defendido, pero al caminar con cautela alrededor de las defensas, nos sorprendió ver que la puerta estaba abierta y sin vigilancia, permitiéndonos simplemente entrar. Lo que encontramos dentro me dejó tan asombrado que pensé que mis ojos me engañaban. Dentro del castillo, sentados en círculo bajo la sombra de la torre, estaban Eve y los 2 niños que habían sido secuestrados. Todos parecían sanos y felices. Pero lo que realmente me desconcertó fueron los seres extraños que estaban sentados junto a los niños, sonriendo contentos mientras los pequeños reían y jugaban. Eran profetas, 3 en total, sentados en un círculo.
Ya no vestían los trajes negros que usaban en nuestro mundo, en su lugar, llevaban túnicas marrones, como las de un monje. Sin embargo, su piel seguía siendo de un pálido tono fantasmal, y sus sonrisas eran inquietantes. Pero los 3 niños parecían cómodos y no mostraban miedo en su presencia. Me quedé allí, dentro de la puerta, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Pero mi hermana no perdió tiempo en formalidades. Los ojos de Lily brillaron de alegría y alivio al llamar a su hija por su nombre. «Mamá», gritó Eve mientras corría por el patio. Chuck y yo observamos cómo madre e hija se reunían, abrazándose en un tierno y amoroso abrazo. Nos quedamos atrás mientras uno de los profetas se acercaba a nosotros, sonriendo amablemente mientras hablaba. «Hola, amigos. Nos complace verlos». «No entiendo», respondí. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen con nuestros hijos?» El ser al que llaman el secuestrador se deja llevar por la emoción de la caza, pero pronto pierde interés en sus víctimas después de capturarlas. Encontramos a sus hijos abandonados aquí en el castillo y los hemos cuidado durante los últimos días. Miré de nuevo a Eve y a los sonrientes niños, y comprendí que debía estar diciendo la verdad. En cuanto a mi gente, continuó el profeta, nuestras motivaciones son bastante simples. Viajamos entre dimensiones y difundimos nuestro mensaje de paz y reconciliación. Estas grietas resultan en una colisión de mundos, a menudo, esto lleva a la violencia y el sufrimiento. Pero no tiene que ser así. Así que intentan traer paz entre seres violentos de universos paralelos empeñados en destruirse mutuamente, resumió Chuck con sarcasmo. ¿Cómo les va con eso? El ser pareció entender el tono cínico de la pregunta de mi amigo, pero no mordió el anzuelo. En su lugar, respondió con calma. Nuestra tarea es difícil, no se puede negar. Sin embargo, continuaremos con nuestra misión. Incluso un solo cambio en una mente es una victoria. Chuck quedó en silencio, y yo me sentí humilde ante la noble causa de este ser. Bueno, ciertamente estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros, dije. Es un placer, respondió el profeta. Pero tengan cuidado. El secuestrador tiene poco interés en cuidar a sus cautivos, pero eso no significa que tome amablemente la pérdida de los niños. Es probable que los persiga. Por lo tanto, les recomiendo que abandonen este lugar de inmediato y regresen a la grieta. Asentí con la cabeza, prestando atención a la advertencia del ser, y dejamos la torre poco después. Retrocedimos por el bosque y nos dirigimos de vuelta hacia las montañas. 3 adultos armados con 3 niños pequeños a cuestas no era un viaje fácil. Esperábamos otro ataque en cualquier momento, por lo que estábamos en constante alerta, pero tratamos de mantener la calma por el bien de los niños. Nuestra situación empeoró cuando el día se convirtió en noche y nos enfrentamos a la oscuridad y la siniestra atmósfera del bosque, saltando ante cada sombra o rama que se rompía. Aún así, casi logramos regresar a la cueva antes de que finalmente nos alcanzara. Escuchamos el pesado golpeteo de cascos desde atrás, mientras un gran animal cargaba hacia nosotros. Al girar, dirigimos nuestras linternas hacia nuestro perseguidor, viendo al monstruo de frente. Era el secuestrador, bajo y corpulento, pero con ojos brillantes llenos de odio y una boca horrenda torcida por la rabia. Vimos a la bestia que montaba, que parecía un alce gigante con enormes y afilados cuernos. El monstruo montado venía hacia nosotros con una furia frenética, y cuando abrió los labios, escupió una sola palabra en nuestro idioma. «Míos». Chuck y yo nos arrodillamos y levantamos nuestras armas mientras le gritaba a Lily. «Saca a los niños de aquí». Escuché a los niños gritar, pero me concentré en nuestro atacante. Disparamos varias balas, pero fallamos nuestro objetivo, mirando cómo el secuestrador metía la mano en un saco y sacaba un dispositivo metálico, lanzándolo en nuestra dirección. Un segundo después, una de nuestras balas alcanzó al alce en la cabeza, derribando a la bestia y arrojando a su jinete al suelo. Pero la granada que había lanzado aterrizó a nuestros pies y estaba a punto de explotar. Me congelé de terror, esperando el final, pero en un acto de valentía extraordinaria, Chuck se lanzó sobre la granada, cubriéndola con su cuerpo. Grité en voz alta, pero era demasiado tarde.
Escuché el sonido amortiguado de la explosión y vi cómo el cuerpo de mi amigo era destrozado. Me quedé de pie sobre el cadáver de Chuck por un momento, asombrado por el sacrificio supremo que había hecho para salvarnos. Pero el peligro no había terminado. El secuestrador había sobrevivido a la caída y estaba de pie, siseando en mi dirección mientras buscaba más bombas en su saco. Levanté mi arma para disparar, pero Lily fue más rápida que yo, disparando una y otra vez hasta que el monstruo cayó y dejó de moverse. «Eso es lo que te pasa por meterte con mi hija», espetó Lily, aún furiosa, mientras yo le quitaba el rifle humeante de las manos. «Vámonos, Lily», susurré, y así lo hicimos. Milagrosamente, logramos calmar a los niños aterrorizados y regresar a la cueva sin más incidentes. Llevamos a los niños a través de la grieta, cruzando a salvo al otro lado y regresando a nuestro mundo. Apenas habíamos cruzado cuando el portal se desvaneció y desapareció por completo, reemplazado por la pared rocosa de la cueva. No entendía lo que acababa de suceder. O habíamos tenido una suerte extraordinaria y cruzamos justo a tiempo, o la presencia de los 3 niños desaparecidos en la otra dimensión era una anomalía, y ahora que estaban de vuelta, el equilibrio se había restaurado, permitiendo que la grieta transdimensional se cerrara. En cualquier caso, no nos detuvimos a reflexionar sobre el misterio, sino que dejamos la maldita cueva y bajamos la montaña, tal como habíamos planeado. Nos reunimos con Eddie y los otros sobrevivientes, encontrando el túnel abandonado que atravesaba las montañas y eludía los bloqueos militares. Habíamos escapado de la zona de exclusión, y por primera vez en 7 días, pude comunicarme con el mundo exterior y contar nuestra historia. No sé si estamos a salvo. Es posible que el gobierno aún nos persiga por despecho, pero su gran secreto ahora ha sido revelado. Nuestro mundo es solo uno de muchos, y las paredes entre las dimensiones son porosas. Hay muchos peligros en el multiverso, pero también hay esperanza. Y, al final, todos tendremos que aprender a vivir juntos. Que la paz sea con ustedes, mis amigos. Si les ha gustado el contenido de este vídeo, los invito cordialmente a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. No olviden darle me gusta si disfrutaron el contenido y dejar un comentario con sus opiniones o sugerencias. Su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando más contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.